Tengan todos muy buenos días. Hoy, la ingeniero Meury Cedeño y quienes habla Sorani Salazar estaremos presentando nuestro trabajo de investigación Cálculo del factor de compresibilidad del gas natural utilizando la ecuación de estado de Reynolds-Rohn aplicando el método de Newton-Raphson. Sin más preámbulo, comencemos. En la industria del gas es bien sabido que el factor de compresibilidad Z es utilizado para caracterizar el fluido, por lo que es importante conocer la variación del factor a diferentes presiones y temperaturas. Es así como los datos arrojados de un PVT se busca el factor de compresibilidad con menor desviación que se puede obtener de la ecuación de Rayleigh-Coulomb. Para esto es indispensable conocer ciertos conceptos fundamentales, como es el caso del gas natural, el cual es una mezcla de hidrocarburos compuesta en mayor proporción por metano y en proporciones más bajas de etano, butano, pentano, hexano, hectano y octano, y más pesados. Asimismo, también contiene ciertas impurezas como vapor de agua, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno y helio. Existen variables que afectan el comportamiento de los gases, como la presión, temperatura, volumen y densidad. Estas variables también afectan el factor de compresibilidad del gas natural y del aire, haciendo que su valor varíe entre 1 mayor a 1 o menor que 1. Debido a que el volumen del gas será menor que el volumen del gas ideal, se puede decir que el gas real será supercompresible. El valor utilizado para medir este cambio de volumen con respecto al gas ideal y que es una medida de la cantidad de desviación que tiene un gas de un comportamiento ideal, se le conoce como el factor de compresibilidad del gas y se denota con la letra Z. En la imagen podemos observar las ecuaciones para el cálculo del factor de compresibilidad, donde Z es igual al volumen real ocupado por n número de moles de gas a cierta presión y temperatura entre el volumen ideal ocupado de n número de moles de gas a cierta presión y temperatura. Para el cálculo del factor de compresibilidad del gas existen varias ecuaciones de estado, entre las que se encuentra la ecuación de Rayleigh-Coulomb, la escogida para este caso de estudio. En esta ecuación fue introducida en 1949, significando una mejora considerable sobre otras ecuaciones de esta época, ya que su expresión es relativamente simple y se puede decir que en cierto sentido es mejor que la de Van der Waals. Sin embargo, no da buenos resultados sobre la fase líquido-vapor, en donde se presenta un porcentaje de error muy alto. La ecuación de Rayleigh-Coulomb es adecuada para calcular las propiedades de la fase gaseosa cuando el cociente entre la presión y la presión crítica es menor a la mitad del cociente entre la temperatura y la temperatura crítica. La ecuación de Rayleigh-Coulomb está definida de la siguiente manera: z al cubo menos z al cuadrado más a menos b al cuadrado por z menos a por b es igual a 0, donde las variables de a y b son calculadas dependiendo de la presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida. El método de Newton-Raphson es uno de los métodos numéricos más conocidos para la resolución del problema en búsqueda de la raíz de la función igual a 0. Existen tres maneras de aplicar este método. La primera es un método gráfico, la segunda es mediante iteración y la tercera es a través del polinomio de Taylor. Para este caso de estudio se estará trabajando con la segunda manera, es decir, mediante la derivación del método de Newton-Raphson como una técnica simple para obtener la convergencia más rápida de la iteración. Se muestran también las ecuaciones del método de Newton-Raphson. Y para llevar a cabo los cálculos correspondientes del factor de compresibilidad por la ecuación de estado de Rayleigh-Coulomb, aplicando el método Newton-Raphson, es necesario establecer una estimación inicial x sub 0. En este caso se presenta como z sub 0 igual a 1 y plantear un porcentaje de error igual a 0,0001%. Se tomaron de la prueba PVT
realizada por la compañía Meneven en el pozo RG 190 en el campo Santa Rosa, ubicado en el estado Anzoátegui, Venezuela, los datos de presión y temperatura necesarios para los cálculos. Se muestra una tabla en donde se hace referencia a las presiones utilizadas, la temperatura y la gravedad específica del gas para cada uno de los casos. Y se plantea el método de Newton-Raphson mediante la utilización de la ecuación de Redlich-Coulomb, y se calculará el error porcentual verdadero del factor de compresibilidad a cada una de las presiones estudiadas con relación a su respectivo factor de compresibilidad arrojado de la prueba PVT. Continuando, tenemos que se plantea el método que queda como z sub 1 igual a z sub 0 menos la relación entre la función de la ecuación de estado y la derivada de la misma. Definiendo estas funciones, procedemos a calcular el porcentaje de error aproximado y el porcentaje de error verdadero para el factor de compresibilidad de cada presión estudiada con relación a el factor de compresibilidad correspondiente en el PVT. Primero, la presión que escogimos fue la de 4014,7 LPCA, cuya gravedad específica a esta presión corresponde a 0,782. Sabiendo que es un gas rico, establecimos mediante la correlación de Standing se calculó la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica, para así obtener la presión pseudo-reducida y temperatura pseudo-reducida y nuestras constantes A y B de la ecuación de estado. Posteriormente se hizo el proceso iterativo en donde el porcentaje de error se alcanzó cuando el factor de compresibilidad fue igual a 0,960259. Con un factor de compresibilidad verdadero igual a 0,977, se obtiene que el error relativo porcentual es de 1,713596%. En el caso de la presión de 2714,7 LPCA, se tiene que la gravedad específica a esta es de 0,772. Calculamos la presión y temperatura pseudo reducida, las constantes A y B, un proceso nuevamente iterativo en donde el porcentaje de error se dio a un factor de compresibilidad de 0,913850. Sabiendo que nuestro factor de compresibilidad verdadero es de 0,938, se tiene que nuestro error relativo porcentual es de 2,574641%. En el caso de nuestra tercera presión, correspondiente a 1314,7 LPCA, el factor la gravedad específica es de 0,766. Se calculó nuevamente la presión pseudo-reducida y temperatura pseudo-reducida, las constantes A y B, y se obtuvo que que el factor de compresibilidad es de 0,925578. Con Z verdadero igual a 0,954, se tiene que el error relativo porcentual es de 2,9792,72%. Y finalmente, para una presión de 714,7 LPCA, cuya gravedad específica corresponde a 0,766, se obtuvo nuevamente presión y temperatura pseudo reducidas, constantes A y B, se realizó el proceso iterativo en donde el porcentaje de error fue menor a un factor de compresibilidad de 0,952975. Sabiendo previamente que Z verdadero es igual a 0,972, se tiene que el error relativo porcentual es de 1,9573,13%. Como discusión de resultados, tenemos que para el estudio del factor de compresibilidad se escogieron como muestra 4 presiones de un pozo o de un PVT correspondientes al pozo RG 190, pertenecientes al campo Santa Rosa. Estos factores fueron calculados con la ecuación de estado de Redlich-Coulomb aplicando el método de Newton-Raphson, que se sabe es un método bastante conocido por su bajo margen de error en el desarrollo de ecuaciones de estado. Primero se estableció como porcentaje de error 0,001 y un valor de Z inicial igual a 1.
Posteriormente, a cada presión se le atribuyó su respectiva gravedad específica y se procedieron a realizar los cálculos correspondientes observados en la tabla que se muestra. Se sabe, o al menos teóricamente se sabe, que el método de Newton-Raphson no asegura la convergencia de la raíz, pero, o sin embargo, cuando esto lo hace es muy rápido y se puede aprovechar, se puede apreciar en las primeras iteraciones realizadas. En el estudio que se realizó, la convergencia de los valores dieron a la tercera iteración, por lo que coincide con muchos autores acerca de la excelencia y eficacia del método. Asimismo, el error relativo porcentual verdadero va aumentando, o se puede notar que va aumentando en las primeras 3 presiones. Pero cuando ésta llega a la última presión, es decir, la correspondiente a 714,7 LPCA, comienza a descender, lo que es indicio de que los valores están acertados, ya que se reconoce que a bajas presiones un gas real comienza a comportarse como un gas ideal, cuyo factor de compresibilidad es igual a 1. En la tabla se muestra el porcentaje de desviación del factor Z verdadero con respecto al factor calculado. Si bien es notable que para todas las presiones los factores de compresibilidad calculados presentan una desviación menor al 5% con respecto a los factores de compresibilidad arrojados por el BBT. En la figura o en la gráfica se observan la desviación del factor verdadero del factor calculado con respecto a las presiones evaluadas. Finalmente, se concluye que entre los puntos más relevantes que se puedan mencionar del estudio se encuentran que el porcentaje de error verdadero presente en las 4 evaluaciones que se realizaron oscilan entre 1,17 y 2,97%, siendo un porcentaje bastante bajo y aceptable en cada caso. Asimismo, se pudo corroborar que el método de Newton-Raphson es un método simple y rápido para la resolución de problemas de búsqueda de raíces. Esto debido a que por el método iterativo se logró la convergencia rápida de los datos, obteniendo de manera satisfactoria el valor del factor de compresibilidad con menor desviación. Muchas gracias.